Hay momentos en la vida que te definen para siempre. Para Paloma Torres, ese momento llegó cuando tenía 11 años. Una noche de abril de 1995, una niña de 11 años y un bebé de 4 años fueron echados de su hogar, sin dinero, sin comida, sin nadie que los protegiera. La madrastra que debió cuidarlos decidió que eran prescindibles. Esa noche, Paloma cargó a su hermano pequeño en su espalda y caminó hacia la oscuridad de las montañas de Oaxaca. No sabía que esa caminata duraría 30 años. No sabía que aquella cueva sin luz donde buscaron refugio se convertiría en la cuna de un imperio. Y no sabía que la promesa que le hizo a su hermano, entre lágrimas, «Te voy a cuidar siempre», cambiaría ambas vidas para siempre. Y si tienes la visión suficiente para saber que 30 segundos dando like y suscribiéndote hoy te traerán cientos de horas de contenido inspirador en el futuro, hazlo ahora mismo. La gente con visión siempre reconoce que una pequeña acción hoy trae grandes recompensas mañana. Pero sobre todo, es la historia de cómo el amor puede vencer incluso al abandono más cruel. Paloma Torres recorrió la planta de producción como lo hacía cada mañana desde hacía 15 años. Con la mirada atenta de quien había construido cada centímetro de ese imperio con sus propias manos. A sus 41 años, era la CEO más joven y respetada en la industria quesera de Oaxaca, aunque pocos sabían el precio que había pagado por ese título. «Buenos días», doña Paloma, la saludó Miguel, el supervisor de turno, con una reverencia que ella siempre intentaba suavizar sin éxito. «Buenos días, Miguel. ¿Cómo va el lote de manchego?» El aroma a leche fresca y queso madurando llenaba el espacio amplio y luminoso. 50 empleados trabajaban en perfecta sincronía, sus uniformes blancos impecables, la maquinaria moderna zumbando suavemente. Quesos de la Sierra procesaba 500 quesos diarios, cada uno supervisado personalmente por Esteban, su hermano menor. Lo encontró en la sala de maduración, inclinado sobre una rueda de queso añejo, sus dedos acariciando la superficie con la delicadeza de un escultor. 18 meses exactos, murmuró Esteban sin levantar la vista. «Este está perfecto, Paloma». Ella sonrió con esa mezcla de orgullo y ternura que reservaba solo para él. Esteban, a sus 34 años, era un maestro quesero de renombre internacional, pero para Paloma siempre sería algo más, el bebé que había cargado en su espalda cuando el mundo intentó destruirlos. «Como todo lo que haces, hermanito», respondió, tocando su hombro. «El talento es tuyo». Esteban finalmente la miró, sus ojos marrones reflejando esa gratitud perpetua que llevaba 30 años sin desvanecerse. «El talento lo heredé de papá, pero todo lo demás te lo debo a ti». Paloma apartó la mirada, incómoda con el peso de esas palabras que, aunque ciertas, siempre le recordaban lo que había perdido para que él pudiera ganar. Su oficina era su refugio favorito. Ventanas amplias con vista a las montañas de Oaxaca, escritorio de madera tallada y en la pared principal la foto que nunca quitaría. 2 niños frente a una cueva oscura. La niña 11 años. Ropa sucia. Ojos demasiado viejos para su edad, abrazaba a un bebé de 4 años que sonreía sin entender que esa foto captaba el momento más oscuro de sus vidas. 30 años, murmuró Paloma, tocando el marco. 30 años desde aquella cueva, Esteban. Su hermano, que había entrado tras ella, desvió la mirada. «No me gusta hablar de eso. Apenas lo recuerdo». «Lo sé», respondió ella suavemente, «y agradezco que no lo recuerdes todo». «Yo sí». El intercomunicador interrumpió el momento. La voz de Cristina, su secretaria, sonaba tensa. «Doña Paloma, perdone la interrupción. La señora que vino ayer preguntando por ustedes está aquí nuevamente. Dice que es urgente. Dice que es familia». Paloma se congeló. Solo una palabra en ese mensaje le heló la sangre. Familia. Después de 30 años, solo una persona podría usar esa palabra con la audacia de presentarse sin aviso. Esteban notó cómo los nudillos de su hermana se tornaban blancos sobre el escritorio. «Paloma, ¿qué pasa? ¿Quién es?». Ella no respondió de inmediato. Sus ojos volvieron a la foto. Aquella niña de 11 años,
que se había convertido en madre de un bebé de 4, cuando el mundo decidió que no merecían existir. Aquella niña había jurado que si alguna vez el monstruo de su pasado regresaba, estaría preparada. Pero mientras miraba esa fotografía antigua, Paloma se preguntó si alguna vez se puede estar realmente preparada para enfrentar al fantasma que te robó la infancia. «Dile que suba», respondió finalmente, su voz controlada. «Es hora de cerrar un capítulo que dejé abierto hace 30 años». Paloma aprendió a comer en silencio a los 11 años. Cada bocado de tortilla fría era una victoria pequeña que debía celebrarse sin hacer ruido, porque cualquier sonido podía despertar la furia de Hortensia. Frente a ella, Esteban, apenas 4 años, con sus mejillas aún redondas de bebé, miraba su plato casi vacío, con esos ojos enormes que siempre partían el corazón de su hermana. «Toma», susurró Paloma, deslizando la mitad de su cena hacia él. «Come despacio para que dure más». «¿Y tú?», preguntó el niño con esa inocencia que aún no entendía que estaban sobreviviendo, no viviendo. «Yo ya comí mucho», mintió ella, sintiendo cómo su estómago se retorcía de hambre. Desde la cabecera de la mesa, Hortensia las observaba con esos ojos duros que habían reemplazado cualquier rastro de humanidad 6 meses atrás, cuando el padre de Paloma cerró los ojos por última vez. «Comen como cerdos», comentó Hortensia, cortando un trozo generoso de pollo que solo había en su plato. «Su padre me dejó con esta carga, 2 bocas inútiles que solo gastan y gastan». Paloma apretó los dientes. Ya había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. Bajo la mesa, tomó la mano pequeña de Esteban y la apretó 3 veces. Era su código secreto. «Te quiero. Estoy aquí. Todo estará bien». Aunque ella misma ya no creía en la última parte. «Esteban, ¿por qué la tía está enojada?», preguntó el niño, su voz quebrándose. «Silencio», ordenó Hortensia, golpeando la mesa. «No soy tu tía, y no estoy enojada. Estoy harta». Se puso de pie con esa determinación que Paloma había aprendido a temer. Durante 6 meses, había soportado insultos, castigos y noches sin cena. Pero algo en la postura de Hortensia esa noche era diferente. Más peligroso. «Mañana se van», dijo Hortensia, su voz fría como el hielo. «Al amanecer, empaquen lo mínimo y lárguense». El mundo de Paloma se detuvo. Tenía 11 años, pero en ese momento entendió con claridad adulta lo que esas palabras significaban. Una sentencia de muerte. «¿A dónde vamos a ir?», logró preguntar. Su voz apenas un susurro. «Por favor, señora Hortensia. Esteban es solo un bebé. Tiene 4 años. No es mi problema», interrumpió la mujer. «Tu padre murió y me dejó sin nada. Yo merezco esta casa. Ustedes tienen piernas. Úsenlas. Pero no tenemos familia, no tenemos dinero. Yo puedo trabajar, puedo limpiar, puedo». «Suficiente», gritó Hortensia. «Si mañana al mediodía siguen aquí, llamo a la policía. Les diré que me amenazaron». ¿A quién creen que le creerán? ¿A una viuda respetable o a 2 mocosos huérfanos? Esteban comenzó a llorar. Ese llanto desconsolado de niño que no entiende pero siente el peligro. Paloma lo levantó de la silla y lo cargó, aunque él ya estaba pesado para sus brazos delgados de niña desnutrida. Esa noche, en el cuarto que habían compartido desde la muerte de su padre, Paloma acostó a Esteban en el colchón delgado y lo abrazó hasta que dejó de temblar. «Tengo miedo». «Palomita», sollozó él, usando el apodo que solo él tenía permitido decir. «No tengas miedo, mi amor», mintió ella, tragándose sus propias lágrimas. «Yo te voy a cuidar». «¿Me crees?». «Sí». «¿Me lo prometes?». «Te lo prometo. Siempre voy a cuidarte, pase lo que pase». «¿Está bien?». «Está bien», susurró Esteban, acurrucándose contra ella. «Te quiero, Palomita. Yo también te quiero, hermanito, más que a nada en el mundo». Paloma no durmió esa noche. Con 11 años recién cumplidos, trazó planes imposibles en su mente mientras sostenía al bebé que ahora era su única familia. No sabía que al amanecer cargaría una mochila con sus vidas completas dentro. No sabía que caminarían hacia una cueva que casi los mata. Solo sabía una cosa con certeza. Había hecho una promesa.
y las promesas eran lo único que Hortensia no podía robarles. La mujer que entró a la oficina de Paloma tenía 52 años y la postura de quien cargaba el peso de pecados ajenos. Liliana Vega compartía los ojos de su madre, pero en ella había algo que Hortensia nunca tuvo: vergüenza. Paloma dijo con voz temblorosa: «Gracias por recibirme. Sé que no tengo derecho». «Tienes 5 minutos», interrumpió Paloma desde detrás de su escritorio, su voz cortante como vidrio. «Habla». Liliana se sentó al borde de la silla, sus manos retorciéndose en su regazo. A pesar de la ropa elegante, había algo derrotado en ella. «Cuando mi madre te echó, tenías 11 años. Esteban tenía 4. 11 y 4. Las palabras salieron como confesión. Yo tenía 22. Era adulta. Vi cómo los echó esa mañana y no hice nada. Me fui a la ciudad y fingí que no había pasado». No corrigió Paloma con frialdad quirúrgica. «Sí hiciste algo. Elegiste tu comodidad sobre 2 niños». «Tienes razón», aceptó Liliana, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por eso estoy aquí, no para pedir perdón, para decirte algo que necesitas saber». La puerta se abrió. Esteban entró, deteniéndose al ver a la visitante. Su rostro mostró reconocimiento inmediato. «¿Liliana?», preguntó, sorprendido. «Han pasado 30 años», completó ella. «Yo vine porque mi madre está muriendo, cáncer avanzado, y está sola». El silencio que siguió fue denso. Paloma rió, pero no había humor en el sonido. «¿Y por qué pensaría que eso nos importa?». Liliana respiró profundo, preparándose para la revelación que había ensayado 100 veces. «Porque mis hermanos y yo la abandonamos hace 5 años, cuando descubrimos la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Esteban, su curiosidad despertada. «Ricardo, mi hermano mayor, contrató un investigador privado. Quería entender por qué mamá nunca hablaba de ustedes. El investigador encontró a don Refugio. Encontró testimonios de vecinos. Encontró». Su voz se quebró. «Encontró que mamá echó a una niña de 11 años con un bebé de 4 años. A la noche. A una cueva en la montaña». «Ya sabíamos eso», dijo Paloma. «Pero nosotros no», respondió Liliana con intensidad. «Cuando Ricardo me llamó, estaba llorando. Liliana», me dijo, «nuestra madre echó niños a morir. Una niña y un bebé». Dejó de hablarle esa misma semana. Martín hizo lo mismo un mes después. Yo tardé 2 años en tener el valor. Esteban se acercó lentamente. «¿Tu madre está sola porque ustedes descubrieron lo que nos hizo?». «Sí», susurró Liliana. «Cuando supimos que tenías 4 años, Esteban. Solo 4 años. Ninguno de nosotros pudo seguir mirándola. Ahora está muriendo y pidió verlos. No espera perdón. Solo quiere verlos una vez antes de». «No», dijo Paloma, poniéndose de pie. La respuesta es no, pero Esteban, para sorpresa de su hermana, hizo una pregunta diferente. «¿Cuánto tiempo le queda, Esteban?», advirtió Paloma. «Es solo una pregunta», Paloma respondió él suavemente. «Semanas, tal vez un mes», dijo Liliana. Esteban asintió despacio, procesando. Paloma lo conocía lo suficiente para reconocer esa expresión. Estaba considerando algo que ella no aprobaría. «Gracias por venir», dijo Esteban a Liliana. «¿Puedes dejarnos un número donde contactarte?». Liliana sacó una tarjeta, dejándola sobre el escritorio. Cuando salió, el silencio entre los hermanos era nuevo, incómodo, roto. Paloma tomó la tarjeta y la rompió en 2, luego en 4, luego en 8 pedazos. «No vamos a ir». «No dije que fuéramos», respondió Esteban, pero su tono era cuidadoso, diplomático, y eso era lo que aterraba a Paloma. Esa noche, cada uno cenó solo en su propia casa por primera vez en 3 décadas, y cuando Esteban regresó a la oficina después de que Paloma se fuera, recogió los pedazos de la tarjeta del bote de basura y los guardó en su bolsillo. Algo estaba cambiando, y Paloma no sabía si podría detenerlo. Paloma Torres aprendió muchas cosas a los 11 años. Aprendió que el hambre duele más el tercer día que el primero. Aprendió que un bebé de 4 años pesa mucho cuando lo cargas 5 kilómetros montaña arriba.
y aprendió que la vergüenza es un lujo que solo los que tienen opciones pueden permitirse. La cueva olía a humedad y murciélagos. Esteban lloró la primera noche, asustado de la oscuridad, y Paloma lo sostuvo hasta que el cansancio venció al miedo. Al amanecer, su hermano preguntó con esa voz pequeña que partía corazones: ¿Cuándo vamos a casa, Palomita? Ella no tuvo valor para decirle la verdad, que no había casa, que esto era ahora su hogar. Pronto, mi amor, pero primero tenemos que buscar comida. Durante la primera semana, Paloma caminaba sola al pueblo cada mañana, dejando a Esteban dormido en la cueva, porque no soportaba que los vieran juntos mendigando. En el mercado, con la ropa cada vez más sucia y el estómago haciendo ruidos vergonzosos, extendía la mano a extraños. «Por favor, señora, mi hermanito tiene hambre». Algunos le daban tortillas viejas, otros frutas magulladas. Una señora mayor le dio 10 pesos y lágrimas en los ojos. Paloma guardaba cada migaja para Esteban, comiendo solo lo mínimo para seguir caminando. Pero en la segunda semana, todo empeoró. Esteban despertó temblando, su frente ardiendo como piedra bajo el sol. Tenía fiebre tan alta que sus ojos no enfocaban bien. «Me duele». Palomita lloraba. «Tengo frío». Paloma solo tenía 11 años. No sabía qué hacer. No sabía cómo curar fiebre. No sabía si su hermano estaba muriendo. Pasó esa noche abrazándolo, dándole todo el calor de su cuerpo pequeño, llorando en silencio mientras él deliraba. «Mamá, mamá, tengo frío. Estoy aquí». «Mi amor», susurró Paloma, su corazón rompiéndose. «Estoy aquí». «Mamá», repitió Esteban, sus manitas aferrándose a ella. «No te vayas». «No me voy», prometió ella, las lágrimas cayendo sobre el cabello sudado de su hermano. «Nunca me voy a ir. Te quiero, mamá». Y ahí, en esa cueva oscura, con 11 años recién cumplidos, Paloma entendió. Ella ya no era la hermana, era la madre. Y las madres no se rinden. Al día siguiente, con Esteban mejorando levemente, Paloma tomó una decisión. No podía seguir mendigando. Necesitaba vender algo, y solo sabía hacer una cosa: quesos, como le había enseñado su madre biológica años atrás, con leche que consiguió robada de una vaca en un campo, que Dios la perdonara, y una olla de barro que encontró abandonada. Hizo su primer queso. Le salió horrible, demasiado salado, textura extraña, forma irregular, pero era algo. Era un comienzo. Esteban dijo, mostrándole el queso deforme: «Vamos a vender esto, y vamos a tener dinero para comida de verdad». El niño, aún débil, sonrió con esa confianza ciega que solo los niños tienen. «¿Puedo ayudar?» «Claro que sí, mi amor. Tú eres mi ayudante más importante». Esa tarde, Paloma envolvió el queso en un trapo limpio y preparó una canasta. No sabía que al día siguiente conocería a un hombre llamado Don Refugio. No sabía que ese queso horrible cambiaría sus vidas. Solo sabía esto: cuando eres madre de un bebé a los 11 años, cuando la única alternativa a intentar es morir, entonces intentas con todo lo que tienes. Y Paloma Torres tenía más de lo que cualquiera imaginaba. Tenía amor. Y resultó que el amor, cuando no tienes nada más, puede construir imperios. Don Refugio llevaba 30 minutos observando a la niña del queso desde su puesto de verduras. Algo en la escena lo perturbaba profundamente. Era pequeña, 11 años, tal vez menos, con ropa que alguna vez fue bonita pero ahora estaba sucia de tierra y uso. En sus brazos, un niño aún más pequeño se aferraba a ella como si fuera su único mundo. Probablemente lo era. «Por favor, señor», escuchó que decía la niña a un vendedor de especias. «Es queso artesanal. Mi hermano y yo necesitamos vender». El vendedor miró el queso deforme con desdén. «Niña, esto está horrible. ¿Dónde está tu madre?» «Mi mamá murió», respondió ella, su voz pequeña pero firme. «Y mi papá también». El vendedor negó con la cabeza y se alejó. Refugio vio cómo la niña tragaba saliva, ajustaba al bebé en su cadera y caminaba hacia el siguiente puesto. 3 horas.
La observó ser rechazada durante 3 horas, y en cada rechazo, la niña se mantenía erguida, su barbilla levantada con una dignidad que rompía el corazón. Entonces Refugio recordó. Hacía 2 semanas, había visto algo que lo avergonzaba. Una mujer Hortensia, la conocía vagamente echando a 2 niños de su casa al amanecer. Una niña cargando a un bebé, caminando hacia las montañas. Él había mirado desde su tienda y no había hecho nada. Esta era esa niña. Refugio cruzó el mercado con pasos decididos. «Disculpa», dijo, arrodillándose para estar a la altura de ella. «¿Puedo probar tu queso?» La niña lo miró con sorpresa y desconfianza mezcladas. No está muy bueno, señor. Pero es honesto». Esa palabra honesto lo golpeó en el pecho. Refugio tomó un pedazo del queso. Estaba salado. La textura era extraña, pero había algo en él. Algo real. «¿Cuánto cuesta todo?» «50 pesos», tartamudeó ella, claramente sorprendida. Refugio sacó un billete de 100 pesos. «Compro todo. Y quédate con el cambio». El bebé, que había estado callado, súbitamente abrazó la pierna de Refugio con sus bracitos pequeños. «Gracias, señor bueno», exclamó con esa alegría pura que solo los niños tienen. Y ahí, con ese abrazo inocente, Refugio sintió algo quebrarse en su pecho. «¿Dónde viven?», preguntó, aunque temía la respuesta. La niña vaciló. El bebé, sin filtros, respondió. «En una cueva. Hay murciélagos, pero Palomita me protege». «Esteban». «Shh», lo calló la niña, sus mejillas enrojeciendo de vergüenza. Refugio cerró los ojos brevemente. Una cueva. Habían estado viviendo en una cueva. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, señor, admitió la niña, ahora llamada Paloma. «Pero estamos bien. Yo puedo cuidar de...». No, interrumpió Refugio, su voz más firme de lo que pretendía. «No están bien. Escúchame, Paloma. Tengo un cuarto en la parte trasera de mi tienda. Pequeño, pero tiene cama. Pueden quedarse ahí». «No somos caridad», respondió ella, esa dignidad feroz nuevamente presente. «No es caridad», dijo Refugio suavemente. «Es justicia. Hace 2 semanas. Vi cuando te echaron. Vi a una niña de 11 años cargando a un bebé hacia la montaña, y no hice nada. Eso me convierte en cobarde. Esto es mi forma de dejar de serlo». «Yo tenía 11», susurró Paloma. «¿Cómo supo?» «Todo el pueblo lo vio, mija, y todos nos avergonzamos de nuestro silencio». Lágrimas corrieron por las mejillas sucias de la niña. Refugio extendió su mano. «No soy perfecto, pero juro por Dios que nunca les haré daño. Y juro que esa cueva no será su hogar ni un día más. ¿Vienen?». Paloma miró a Esteban, quien sonrió y tomó la mano del hombre sin dudar. Ella, más cautelosa, finalmente asintió. «Solo hasta que encontremos algo mejor». Solo hasta entonces, aceptó Refugio, sabiendo que algo mejor tomaría años de construir. Esa tarde, don Refugio llevó a 2 niños a su tienda. No sabía que acababa de adoptar una familia. No sabía que esos niños construirían un imperio. Solo sabía que por primera vez en 2 semanas podría dormir sin vergüenza. En el auto camino a casa de Liliana, Paloma rompió el silencio que había durado 20 minutos. «Tú no recuerdas lo que vivimos. Tenías 4 años». Esteban mantuvo la mirada en el camino. «Por eso necesito entender, Paloma. Necesito saber qué cargaste por mí». «Cargué todo», respondió ella simplemente, «para que tú no tuvieras que hacerlo». Liliana las esperaba en la entrada de su casa modesta, un folder amarillo en sus manos temblorosas. Su rostro mostraba el peso de las verdades que estaba por revelar. «Gracias por venir», dijo con voz quebrada. «Sé que esto es. Por favor, siéntense». Paloma se sentó con la rigidez de quien entra a territorio enemigo. Esteban, más suave, tomó asiento a su lado. «Mis hermanos encontraron esto». Cuando investigaron, Liliana abrió el folder con manos temblorosas. Es peor de lo que imaginábamos. El primer documento que sacó tenía membrete oficial. Testamento de Roberto Torres Mendoza. Esteban lo tomó, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas. Entonces se detuvo, releyendo. «Dejo mi casa ubicada en calle Juárez, numeral 45, y la totalidad de mis ahorros,
60,000 pesos, a mis hijos menores Paloma y Esteban Torres, bajo tutela legal de mi hermano Javier Torres. Su voz se quebró. Paloma. Papá nos dejó todo. Paloma arrebató el papel, sus ojos escaneando las palabras que reescribían su historia. 60,000 pesos en 1994. Susurró. Éramos niños con dinero esperándonos. Y ella falsificó, interrumpió Liliana, sacando otro documento. Tu tío Javier murió en accidente de auto un mes después que tu padre. Hortensia se declaró tutora legal falsificando la firma de un juez. Cobró el dinero 3 meses después del funeral. Mentira. Paloma negó con la cabeza, pero sus manos temblaban. No puede ser. Nosotros estábamos mendigando. Yo tenía 11 años mendigando con un bebé. Hay más. Liliana sacó un tercer documento, lágrimas corriendo por su rostro. En marzo de 1997, intentó declararlos legalmente muertos, para quedarse con la propiedad permanentemente. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Muertos?, preguntó Esteban, su voz apenas un susurro. Pero estábamos vivos, con Don Refugio. Por eso falló, explicó Liliana. Don Refugio los registró en la escuela primaria en enero de 1997. Había prueba de vida. Pero ella intentó borrarlos del sistema. Paloma se puso de pie bruscamente, su respiración acelerada. No solo nos echó, no solo nos robó, quiso eliminarnos. A una niña de 11 años y un bebé de 4. Paloma. Esteban intentó tocar su brazo, pero ella se apartó. Y hay algo más que necesitan saber, Liliana. Apenas podía hablar. El dinero. Ella lo usó para mandarnos a universidad. Ricardo, Martín y yo fuimos a escuelas privadas. Con su dinero. Mientras tú tenías 11 años en una cueva, ese dinero pagaba mis libros. Esteban calculaba mentalmente. 60,000 pesos en 1994, con inflación e intereses. Paloma, eso es casi 2 millones de pesos hoy. 2 millones, rió Paloma histéricamente. Dormimos en una cueva. Tú te enfermaste. Yo tenía 11 años sin saber si ibas a sobrevivir la noche, y teníamos 2 millones esperándonos. Se giró hacia Liliana con una furia que hacía 30 años estaba contenida. Estudiaste con nuestro dinero, te graduaste mientras yo mendigaba, tuviste futuro mientras el nuestro nos lo robaban. Lo sé, sollozó Liliana. Por eso dejé de hablarle. Por eso estoy aquí. No puedo vivir con esto. Paloma salió de la casa sin despedirse, sin mirar atrás. Esteban se quedó un momento más, mirando los documentos esparcidos que probaban un crimen contra 2 niños huérfanos. Gracias por mostrarnos la verdad, dijo a Liliana con voz exhausta. Aunque duela, cuando alcanzó a Paloma en el auto, ella miraba al vacío, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Si vas a verla, dijo con voz plana, vas solo. Yo no tengo nada que decirle a alguien que intentó borrarnos cuando éramos niños. Era la primera vez en 30 años que consideraban caminos separados, y eso aterraba más que cualquier documento. Eran las 3 de la mañana cuando Paloma tocó la puerta de la tienda de Don Refugio. No había dormido, no podía dormir. Las palabras de los documentos giraban en su mente como cuchillos. Declarar legalmente muertos. 60,000 pesos. 2 millones. La luz se encendió en el piso superior. Momentos después, Don Refugio abrió la puerta en bata, su cabello blanco despeinado. Al ver el rostro de Paloma, no hizo preguntas. Entra, mija, dijo simplemente, usando la palabra que solo él tenía permitido decir. La abrazó como había hecho 30 años atrás. Con la fuerza de un padre que nunca había tenido que serlo por sangre, pero había elegido serlo por amor. Y Paloma, la CEO de 41 años que dirigía un imperio, se derrumbó como la niña de 11 que todavía vivía dentro de ella. Papá Refugio sollozó contra su hombro. Descubrí cosas horribles, tan horribles que no sé cómo procesarlas. Él la guió a la trastienda, preparó café aunque ninguno lo tocaría, y se sentó frente a ella con esa paciencia infinita que había perfeccionado criando a 2 niños que no eran suyos. Cuéntame todo, despacio.
Las palabras salieron en torrente. El testamento, los 60,000 pesos robados, la tutela falsificada, el intento de declarar los muertos en 1997, los 2 millones que debieron tener, la universidad de Liliana pagada con su dinero, mientras ella mendigaba a los 11 años. Don Refugio escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose con cada revelación. Cuando Paloma terminó, exhausta, él tomó sus manos entre las suyas, curtidas por 70 años de trabajo honesto. «Esa mujer», comenzó. Su voz temblando de furia contenida no es humana. «Pero escúchame bien, Paloma. Ella fracasó. Intentó borrarlos y fracasó. Casi lo logra», susurró Paloma. «Si no fuera por usted». Espera. Refugio se detuvo, procesando. «Dijiste 1997. Marzo de 1997. Sí. Intentó declararnos muertos legalmente». Don Refugio se levantó bruscamente y fue a un archivero viejo en la esquina. Sacó una carpeta polvorienta con papeles amarillentos. «Enero de 1997», murmuró, buscando entre los documentos. «Aquí está. Paloma, mírame». Le mostró un certificado de inscripción escolar. Escuela Primaria Benito Juárez. Alumna, Paloma Torres. Fecha, 15 de enero, 1997. Te inscribí en la escuela porque querías aprender. Dijiste, necesito estudiar para cuidar mejor a Esteban. Ese registro, Paloma, ese registro probó que estabas viva. Por eso su plan falló. Paloma miró el papel como si fuera sagrado. Don Refugio la había salvado 2 veces. Físicamente en 1995 y legalmente en 1997 sin siquiera saberlo. Usted me salvó y ni siquiera lo sabía. «No fui yo», respondió él con humildad. «Fue tu fuerza. Tú quisiste estudiar cuando otros se habrían rendido. Yo solo estuve ahí». Refugio sacó entonces otro objeto del archivero, un cuaderno gastado con la etiqueta «Memoria Comunitaria, Caso Torres». «Durante 30 años guardé esto, testimonios de vecinos. Cada persona que presenció tu abandono, cada comerciante que te dio comida en secreto, cada acto de crueldad de Hortensia documentado, por si algún día lo necesitabas». Paloma abrió el cuaderno con manos temblorosas. Página tras página de testimonios escritos a mano. «Doña Chencha, vi a la niña Paloma mendigar con el bebé. Le di tortillas cada martes en secreto. Don Tomás, la vi descalza cargando al niño. Le regalé zapatos que ella rechazó hasta que le dije que eran usados. Maestra Lupita, nunca cobré colegiatura a Paloma. Era la alumna más dedicada que he tenido». Lágrimas corrían por el rostro de Paloma mientras leía. Nunca había estado sola. Todo un pueblo la había protegido en silencio. «¿Por qué nunca me dijeron?», preguntó con voz quebrada. «Porque estabas ocupada construyendo tu futuro», respondió Refugio. «No queríamos que vivieras en el pasado. Pero el pasado nunca se fue. Y ahora que regresa, quiero que vayas a enfrentarlo. Pero no como aquella niña asustada de 11 años. Ve como Paloma Torres, la mujer que construyó un imperio. La mujer que tiene un pueblo entero que la ama. Y si me quiebro frente a ella, no lo harás. ¿Sabes por qué? Porque aquel día en el mercado, cuando compré tu queso horrible, sonrió, me miraste y dijiste, «No es caridad, señor, es negocio». Tenías 11 años y más dignidad que la mayoría de adultos. Esa niña se convirtió en ti. Y ella es invencible». Paloma respiró profundo, sintiendo algo cambiar en su pecho. «Tiene razón, voy a ir, con Esteban, juntos, como siempre», asintió Refugio. «Y mija, una cosa más. Cuando la veas, recuerda que tú ganaste. Construiste una vida hermosa. Ella está muriendo sola. Esa es toda la venganza que necesitas». Paloma abrazó al hombre que había sido más padre que su padre biológico. «Gracias, papá Refugio. Por todo. Por 30 años de todo». «Gracias a ti», respondió él, emocionado. «Por dejarme ser tu padre. Fue el honor de mi vida». La casa donde Hortensia Vega vivía, sus últimos días, olía a enfermedad y decisiones equivocadas. Cuando Liliana abrió la puerta,
Sus ojos mostraron alivio al ver a los hermanos Torres juntos. «Gracias por venir», susurró. «Está en la sala». Paloma entró primero. Su postura erguida, cada paso medido. Ya no era la niña de 11 años rogando por misericordia. Era la CEO de 41 años que había construido un imperio desde cenizas y venía a cobrar cuentas. Hortensia estaba sentada en un sillón desgastado, un tanque de oxígeno a su lado. A sus 74 años, el cáncer la había reducido físicamente, pero sus ojos conservaban esa dureza que había aterrado a 2 niños 3 décadas atrás. «Tardaron 30 años en venir», dijo Hortensia, su voz débil pero con ese tono de reproche que nunca había abandonado. «Pensé que nunca me perdonarían. Yo hice lo mejor que pude en ese tiempo». No interrumpió Paloma, su voz cortante como bisturí. «No vinimos a escuchar mentiras, vinimos a decir verdades». Hortensia parpadeó, sorprendida de perder control de la conversación en los primeros 10 segundos. El 15 de abril de 1995, comenzó Paloma con la precisión de un fiscal. «Nos echaste de esta casa. Yo tenía 11 años. Esteban tenía 4. 11 y 4. Nos mandaste a una cueva en la montaña, sin comida, sin dinero, sin nada. Ustedes decidieron irse», intentó Hortensia. Paloma sacó documentos de su bolso, dejándolos caer sobre la mesa de centro uno por uno como evidencia en un juicio. 30 testimonios de vecinos dicen lo contrario. Todos vieron cómo nos echaste, cómo amenazaste con llamar a la policía si no nos íbamos. «Tu padre me dejó sin nada», se defendió Hortensia. «Yo era la viuda, yo merecía. Papá te dejó todo». La voz de Paloma subió por primera vez. «Nos dejó a nosotros 60,000 pesos. La casa, seguro de vida. Tú falsificaste documentos, te declaraste tutora legal de 2 niños huérfanos. Y luego nos echaste». Esteban, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. En marzo de 1997, dijo con voz calmada pero implacable: «Intentaste declararnos legalmente muertos. A mí me acababan de cumplir 6 años. Paloma tenía 13. Y tú intentaste borrarnos del sistema». Hortensia palideció. «Eso no es. Aquí está el documento». Esteban colocó el papel frente a ella. «Tu firma, tu intención. Querías eliminarnos para quedarte con todo sin consecuencias. Necesitaba ese dinero para sobrevivir», jadeó Hortensia. «Ustedes eran jóvenes. Podían trabajar. Yo no tenía opciones. Tenía 11 años», rugió Paloma. Él tenía 4. ¿Qué clase de trabajo podía hacer una niña de 11 años con un bebé de 4? «Los niños son resilientes», murmuró Hortensia. Y ahí, algo cambió en Esteban. El hombre que había mostrado compasión, que había querido entender, que había sido el suave de los 2 hermanos, se transformó. «No vinimos por disculpas», dijo, su voz adquiriendo un acero que Paloma nunca había escuchado. «Vinimos a decirte algo muy simple. Fracasaste». Hortensia lo miró, confundida. «Echaste a una niña de 11 años, con un bebé de 4 años a una cueva oscura. Robaste 2 millones de pesos que eran nuestros. Intentaste declararnos muertos. Todo calculado, todo premeditado. Y fracasaste». Esteban se inclinó ligeramente, mirándola directamente a los ojos. «Porque esa niña de 11 años era más fuerte de lo que tú jamás serás. Me alimentó cuando tenía hambre. Me curó cuando enfermé. Me enseñó a leer. Se convirtió en mi madre. Y mientras tú usabas nuestro dinero robado para mandar a tus hijos a universidad, nosotros construíamos un imperio con nuestras manos. Hoy empleamos 50 familias. Ganamos premios nacionales. Somos respetados en todo Oaxaca. Y tú mueres sola en esta casa, abandonada por esos mismos hijos que educaste con nuestro dinero, porque cuando descubrieron tu crimen, no pudieron seguir mirándote. Las únicas personas que vinieron a verte son aquellas que intentaste matar cuando eran niños indefensos. Piensa en eso mientras mueres. Piensa en cómo la niña de 11 años que echaste es ahora más exitosa, más amada y más respetada de lo que tú jamás fuiste».
El silencio que siguió fue absoluto. Hortensia comenzó a llorar, pero no había arrepentimiento en esas lágrimas, solo autocompasión. Mis hijos me abandonaron por ustedes. No, corrigió Paloma, poniéndose de pie. Te abandonaron por ti, por quien eres, por lo que hiciste. Nosotros solo fuimos el espejo que les mostró a la madre que realmente tenían. Caminó hacia la puerta. Esteban la siguió. Antes de salir, Paloma se detuvo y miró hacia atrás una última vez. La niña de 11 años que echaste quiere que sepas algo. Sobreviví. Y no solo eso, triunfé. A pesar de ti. Gracias a tu crueldad, descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Así que, en cierta forma retorcida. Gracias. Porque intentar destruirme solo me hizo invencible. Salieron sin mirar atrás. En el auto, ninguno habló por varios minutos. Entonces Paloma tomó la mano de su hermano. Gracias, susurró, por hablar por ese niño de 4 años. Y gracias a ti, respondió él, por ser la madre que me salvó. 30 años de dolor acababan de encontrar su cierre. Esa noche, Paloma y Esteban cenaron juntos en el silencio sanador de quienes acaban de cerrar el capítulo más doloroso de sus vidas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Esteban. Libre, respondió Paloma simplemente. Miró hacia el closet donde guardaba la caja con objetos de la cueva. 30 años como reliquias de dolor. Era tiempo de honrarlos de manera diferente. Quiero guardar estas cosas en un lugar especial. No esconderlas, honrarlas. Al desdoblar la manta que había sido su única cobija durante 2 años, algo cayó al suelo. Un sobre amarillento. Sellado. La caligrafía de su padre. Para mi pequeña Paloma. Abrir cuando más lo necesites. Con dedos temblorosos, Paloma lo abrió. Dentro, 2 páginas escritas a mano. Comenzó a leer en voz alta. Mi Paloma preciosa y mi Esteban amado. Si leen esto, es porque ya no estoy, y las cosas salieron mal. Tengo cáncer terminal, 6 meses de vida. Desconfío de Hortensia. Veo cómo los mira con resentimiento. Dejé testamento. Todo es para ustedes. Pero si ella hace algo malo, y temo que lo hará, quiero que sepan, Paloma, tienes 10 años mientras escribo esto, pero ya eres más fuerte que la mayoría de adultos. He visto cómo cuidas a Esteban, cómo lo defiendes. Sé que si algo me pasa, tú lo protegerás. No quiero ponerte esa carga. Mereces ser niña, pero confío en ti, porque eres extraordinaria. Esteban, tienes 3 años. Cuando pruebas mis quesos, tus ojos brillan. Algún día serás mejor que Cero que yo. Y si lees esto de grande, dale gracias a tu hermana. Ella te mantuvo seguro. Paloma, si lees esto a los 40 años o más, significa que sobreviviste, que cargaste un peso que ninguna niña debería cargar. Perdóname. Intenté protegerte y fallé, pero quiero que sepas, no te elegí porque no tuviera opciones. Te elegí porque a los 10 años ya eras la persona más fuerte que conocía. Vi tu corazón enorme, tu determinación, tu amor feroz, y supe, si alguien puede con cualquier cosa, es mi Paloma. Si tuviste que crecer rápido, no fue porque yo fallara, fue porque tú triunfaste. Estoy seguro de algo, eres imparable, estoy orgulloso, siempre estaré orgulloso. Los amo más que a cualquier cosa en este mundo. Cuídense mutuamente. Con todo mi amor. Papá P. D. Paloma. Cuando tengas 40, estoy seguro que eres extraordinaria. Espero que seas feliz. Espero que cuando mires atrás, veas no solo dolor, sino también tu propia fuerza increíble. Fuiste mi héroe primero, antes de ser héroe de Esteban. Te amo, mi pequeña leona. El silencio fue absoluto. Entonces ambos comenzaron a llorar. No con tristeza, sino con liberación. Él sabía todo, sollozó Paloma, y confiaba en mí. Esteban la abrazó, llorando también. Gracias por ser lo que él te pidió, y mucho más. Pasé 30 años preguntándome si papá estaría orgulloso, dijo Paloma entre lágrimas. Y ahora sabes, respondió Esteban, señalando la carta. Él te llamó extraordinaria a los 10 años. Y tenía razón.
Paloma sostuvo la carta contra su pecho, sintiendo como si su padre estuviera en la habitación. 30 años de dudas, de culpa por haber perdido su niñez, de preguntas sin respuesta. Todo encontró paz en esas páginas amarillentas. «Te amo, papá», susurró al aire. «Y finalmente entiendo. No perdí mi niñez. La invertí. En Esteban. En nosotros. Y fue la mejor inversión de mi vida». Esa noche, Paloma enmarcó la carta junto a la foto de su padre. Y por primera vez en 30 años, cuando se miró al espejo, vio exactamente lo que su padre había visto. Una mujer extraordinaria. No a pesar del dolor, sino forjada por él. Un mes después, Liliana llamó con la noticia que todos esperaban pero nadie lamentaba. «Paloma, mi madre falleció anteayer. Pensé que debía saber». Hubo una pausa. Entonces Paloma respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Que descanse en paz. Pero nosotros ya hicimos nuestro duelo hace 30 años». Esteban, escuchando desde el otro teléfono, agregó suavemente: «Espero que al final encontrara algo de paz consigo misma». Cuando colgaron se miraron. No había triunfo en sus ojos, solo cierre. Hortensia había muerto como había vivido sus últimos años, sola con sus decisiones. Esa tarde, en la oficina de Paloma, un cliente nuevo notó la carta enmarcada en la pared. «¿Qué dice?». Paloma sonrió. «Mi padre la escribió cuando yo tenía 10 años. La encontré cuando tenía 41. Dice: «Eres extraordinaria. ¿Por qué tardó tanto en encontrarla?». «Porque no estaba lista para creerla hasta ahora». 2 semanas después, don Refugio llegó a la fábrica acompañado del alcalde y un comité del pueblo. Su rostro mostraba ese orgullo paternal que había perfeccionado durante 30 años. «Paloma», Esteban comenzó, su voz temblando de emoción, «el pueblo tiene algo para ustedes». El alcalde dio un paso adelante. «Por votación unánime, hemos decidido renombrar la calle donde está su fábrica. Se llamará Calle de la Resiliencia Torres». Paloma sintió las lágrimas llegar antes de poder detenerlas. «¿Por qué?», logró preguntar. Don Refugio respondió: «Porque hace 30 años vimos a una niña de 11 años cargando a un bebé de 4, echados a la oscuridad. Y no hicimos lo suficiente esa noche. Pero los días siguientes, este pueblo decidió protegerlos en silencio. Y hoy celebramos que esa niña es ahora una de las líderes más respetadas de Oaxaca. Esta calle es para recordarnos que cuando fallamos, podemos redimirnos. Y que ustedes nos redimieron a nosotros». Esteban, con voz emocionada, anunció: «Paloma y yo hemos decidido crear la Fundación Roberto Torres, becas para niños huérfanos. Porque nuestro padre nos dejó una herencia que fue robada, pero don Refugio y este pueblo nos dieron una herencia diferente, esperanza, y queremos pasarla adelante». La ceremonia de inauguración fue 3 semanas después. Mientras el alcalde cortaba el listón, Paloma observó a una niña de unos 10 años parada frente a la placa conmemorativa, leyendo en voz alta: «Mamá, ¿quién es Paloma Torres?». La madre leyó: «A los 11 años, fue abandonada con su hermano de 4. Sobrevivió, lo crió y construyó un imperio. Esta calle honra su resiliencia». La niña miró la placa con ojos enormes. 11 años. «Yo tengo 10. «Así es», sonrió su madre. «Y si ella pudo a los 11, imagina lo que tú puedes hacer». Paloma, observando desde la entrada de la fábrica, sintió algo cambiar en su pecho. Ya no era solo su historia, era una historia para otros. Un recordatorio de que la fuerza no tiene edad. Esteban se paró junto a ella. «¿En qué piensas?». «En que papá tenía razón. Éramos invencibles juntos, y seguimos siéndolo». «Siempre», confirmó él. Y mientras el sol iluminaba la calle de la Resiliencia Torres, 2 personas que habían sido niños abandonados, ahora adultos prósperos, respetados, amados, caminaron juntos hacia su fábrica, hacia el imperio que habían construido con sus manos, hacia el futuro que habían ganado a pesar de todo. Hortensia había intentado borrarlos del mundo, pero el mundo había decidido diferente. Su nombre ahora vivía en una calle donde niños aprenderían que la fuerza no tiene edad,
que el amor vence al abandono, y que una niña de 11 años puede cambiar no solo su destino, sino el de toda una comunidad. Porque al final, esa es la verdadera justicia. No solo sobrevivir, sino florecer. No solo sanar, sino ayudar a otros a sanar. Y Paloma y Esteban Torres habían hecho exactamente eso. Habían convertido la oscuridad en luz.